Bueno, Dios me les bendiga a todos los que se van a conectar en esta transmisión. Le damos una bienvenida una vez más, ¿verdad? Esperamos que vaya a ser de mucha bendición para sus vidas, como también para las nuestras. Y para dar inicio al mensaje de ahora, vamos a leer la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20. Vamos a estar leyendo ahí ese pasaje 20 hasta el 22. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a leer una vez más el 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Los que están en pie se pueden sentar y los que ya están sentados, pues gloria a Dios. Bien, vamos a hablar un poco de lo que en los inicios de Saulo, conocido como Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ya todos lo conocen, al apóstol, pero vamos a enfocarnos en cómo él, siendo un hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a los primeros cristianos, tuvo una conversión, una transformación genuinamente. Tuvo ese encuentro personal con el Señor. Y ya todos conocemos la historia de Pablo, del apóstol Pablo, que ustedes bien saben que él era un hombre que había obtenido un poder por medio de los sacerdotes, y estos le habían dado la autoridad que siguiera a los cristianos para meterlos en la cárcel. Este hombre era un mercenario prácticamente. Se dedicaba a él le daba gusto perseguir a los cristianos para meterlos en la cárcel. Incluso él se prestaba, iba y decía, denme autorización para ir allá a tal ciudad, para ir a apresar a estas personas que andan de revoltosas. Y todos conocemos esa historia de Pablo. Incluso dice la palabra que él estaba también presente en la muerte de uno de ellos. Ustedes ya lo conocen, de Esteban. Dice la palabra que él estuvo presente, pero Dios tenía un propósito para este hombre. Dios tenía un propósito para este hombre. Así como también el Señor puede tener un propósito para su vida, para mi vida, para la vida de nuestras familias. Y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor está tratando de una manera muy especial con cada uno de nosotros, sino que estamos cegados por lo que el mundo nos ofrece. Pero para conocer un poquito de lo que la conversión de Pablo, dice aquí, mire, siempre en el capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz
del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga bien, allí podemos ver de que él iba con un propósito ya. Ya llevaba una misión como soldado. Ya iba con ese destino de llegar a Damasco para ir a agarrar prisioneros a los cristianos. Esa era la mentalidad de él. Y eso era lo que él creía. Pero no sabía que el Señor le tenía preparado otra cosa. Eso era lo que no sabía. Y eso es lo que muchas veces no sabemos nosotros. Que el Señor a veces nos tiene preparado una bendición, pero porque somos bien cabezones la perdemos. Porque a veces ya está por llegar la bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, pero porque cometemos muchos errores, no llegan esas bendiciones. Y así pasó con este hombre, de que él iba con una misión a esa ciudad, pero el Señor ya tenía preparado algo para él. Y es aquí donde él dice que lo rodeó una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando usted? ¿Cómo le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no le dijo: ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mi gente? Él no dijo así. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué lo dijo? Porque en Cristo somos una sola persona. Porque somos posesión de Cristo. Y por eso es que él dijo así: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Para que vea usted la magnitud del amor de Cristo hacia las personas. Por eso es que dice la palabra que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Entonces le dice aquí, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Imagínese usted que este hombre andaba persiguiendo algo que ni conocía, ni sabían lo que se estaba metiendo. Como dice un dicho popular por allá, no sabía en qué camisa de 11 varas se andaba metiendo. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y oiga bien, dice el 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Pero vea lo importante aquí que dice el 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Está escuchando usted? Escuchaban la voz, pero no pudieron ver a nadie. Porque cuando Dios quiere, es que esto es cuando Dios quiere, no es cuando nosotros queremos, es cuando Él quiere. Si Él se quiere dejar ver, Él lo va a hacer. Pero si no, no lo vamos a poder ver. Pero todo está también de la disponibilidad que nosotros tengamos como cristianos.
de la disponibilidad que nosotros tengamos en nuestro corazón para quererlo y poderlo ver. Entonces dice que ellos no lo vieron, solo escucharon la voz. Incluso tuvieron ese privilegio de escuchar la voz que muchos ahora en día quisiéramos escuchar. Pero lastimosamente no le escuchamos. Aunque por ahí andan un montón de mentirosos que dicen que a cada rato el Señor les habla. Y que el Señor me dijo esto. Y que el Señor me habló anoche. Yo no entiendo cómo es que les habla el Señor. Pero la actitud de ellos es diferente a la de un cristiano verdadero. Esa es la verdad. Se llenan la boca diciendo, me habló el Señor. El Señor me dijo. Pero mi pregunta es, ¿y el Señor no les dice que se tienen que arrepentir bien? ¿No les dirá eso? No, les dice, según ellos, lo que les conviene. Pero bueno. Entonces, dice aquí el 10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Oiga bien, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. No entiendo por qué le pusieron ese nombre a la calle. Pero bien, Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Y busca en casa de Judas, pero no Judas el Iscariote. Este es otro Judas, hermano. No vaya a pensar usted que Judas el Iscariote. Dice, llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión, dice, a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero ve aquí, es bien interesante lo que dice el 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es interesante, le voy a decir por qué. Porque podemos ver ahí, podemos notar en el versículo 13, el poder que tenía Pablo. Y otra cosa también que podemos notar es que quienes le habían dado ese poder. Dice allí que los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? ¿Y que no eran ellos los que estudiaban la ley? ¿Y que no eran ellos los que predicaban? Para que ustedes se den cuenta que estas gentes nomás servían para poner tropiezo. Y eran sacerdotes. Y eran estudiados, profesores de la ley. Solo para eso servían. ¿Se acuerdan de la lección pasada? Bueno, me disculpo porque el martes pasado no hubo transmisión de parte de su servidor. Me disculpo con todos ustedes porque surgieron detalles y no pudimos. Pero el antepasado, ¿se acuerdan ustedes que de Pablo, del apóstol, Pedro y Juan, cuando predicaban en el templo, que levantaron y sanaron a aquel paralítico? ¿Quiénes llegaron también? Los sacerdotes. Sí, es que esta gente andaba metida en todo, pues. Y como dice otro dicho por ahí, estos estaban en todo menos en misa. No sé si ya lo ha escuchado usted. Estaban en todo, pues. En vez de estar predicando la palabra, en vez de estar haciendo bien a las personas, no. Estos estaban haciendo el mal.
Pero vea, dice vea, el 13, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Y los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre, le dice. Y vea cómo le responde el Señor. El Señor le dijo, ve, oiga, ve. Yo no te estoy preguntando quién es. Prácticamente eso le quiso decir el Señor a Ananías. Ve, te estoy mandando que vaya. Yo no te estoy preguntando quién es y yo ya sé quién es. Te estoy diciendo que vayas a la casa de Judas a buscar a este hombre. También ahí podemos notar que a Ananías como que le hacía falta un poquito también, porque si el Señor le estaba dando la orden, ¿y por qué le tenía más miedo a Pablo que al Señor, que a la orden que le estaba dando el Señor Jesús? Señor, pero es que yo he escuchado de este hombre que es malo y que se lleva preso a todos los que invocan tu nombre. ¿Y cómo le contestó? Dice el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Oiga bien, ya le había puesto los ojos el Señor y ya le estaba diciendo allí a Ananías que este iba a ser un instrumento en sus manos, así como lo puede ser usted también. Amén. Para eso somos llamados, para ser instrumentos en las manos del Señor, no en las manos del diablo, que el Señor lo reprenda. Tenemos que ser instrumentos, estar dispuestos a servirle a Él. Pero ya vamos a llegar al punto, a los versículos que leímos al principio. Nomás les estoy contando o leyendo un poco de cómo fue la conversión de Pablo después que era un perseguidor de la iglesia. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga bien, oiga bien. Le estaba diciendo que era necesario padecer por el nombre de nuestro Señor. O sea que la cosa no iba a estar fácil, pero tampoco imposible. Y sigue diciendo el 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, este otro punto es importante porque, oiga bien, él dice, sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Desde allí le empezó a decir, hermano Saulo, porque ya era parte del cuerpo de Cristo. Ya él estaba pasando a ser un miembro más de la iglesia, un miembro más del cuerpo espiritual. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno, oiga, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Oiga bien, fue bautizado. O sea, en pocas palabras, hermanos y amigos, que no tuvo que pasar muchísimo tiempo para que Pablo fuera bautizado. Y me atrevo a decirles también que no tuvo que pasar demasiado tiempo o muchos años para que Pablo predicara el evangelio. Porque se dice que él duró como 3 años estudiando la palabra. Eso es lo que dicen unos, pero aquí dice que levantándose fue bautizado.
Y dice el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que estuvo por algunos días. Y luego llegamos al versículo que leímos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces me hace pensar a mí que Pablo no se estuvo tanto tiempo esperando, agarrando tanta experiencia por muchos años como muchos cristianos hacen ahora en día. Y con el disculpo de todos ustedes, hay muchísimos cristianos, muchísimos, que tienen 10 años, 15 años, 20 años. Hay otros que tienen 30 años y todavía no se atreven a predicar la palabra del Señor. ¿Y saben cuál es la excusa? ¿Saben cuál es la excusa? Me imagino que ya la pensaron algunos. Es que yo no nací para eso. Es que yo no traigo eso de predicar. Es que no está en mí. Es que a mí no me fluyen las palabras. Y Pablo predicó rápido porque él estaba lleno del Espíritu, porque a él se le mostró el Señor y se le apareció una luz. Y enseguida pues él tuvo esa visión. Y nosotros no tenemos esa visión ahora en día. Por eso es que yo no predico, hermano, porque yo necesito que el Señor me hable y me diga, fulana o mengano, ve y predica. Mira, te voy a mostrar esta visión. Eso es lo que muchos quieren, quizás. Y esa es la excusa que pueden poner. Que porque Pablo tuvo esa visión, que porque cayó rostro en tierra y el Señor le habló y vio una luz y quedó ciego. O sea que ustedes quieren quedar ciegos también para poder predicar. Hermano, déjeme decirle que el tiempo se está acabando. Las almas necesitan escuchar la palabra del Señor. Y déjeme decirle otra cosa también. Usted puede poner ese pretexto que Pablo tuvo esa visión y que el Señor le habló y que por eso él agarró esa convicción de predicar el evangelio. Pero también déjeme decirle que Judas anduvo con el Señor. Fue elegido por el Señor. Predicó el evangelio del Señor. Sanó enfermos, pero él se perdió. Pero él se perdió. Entonces no hubo una conversión. No hubo una conversión genuina. No la hubo. Y anduvo con él. Es que eso depende de usted y de mí. Eso depende de nosotros. El Señor nos está llamando, el Señor nos pone allí las herramientas. Allá nosotros si queremos agarrarlas y poderlas aprovechar. Entonces dice el 20, por eso digo yo de que Pablo no esperó tanto tiempo para predicar el evangelio del reino, no esperó tanto. Y usted si tiene 10, 20, 15, 30, cuántos años tenga en el evangelio, ¿qué está esperando? ¿Cuál es la excusa? ¿Todavía tiene excusa? ¿Todavía usted dice que tartamudea para hablar, para predicar? Muchas veces para eso sí tartamudeamos para predicar.
Pero ¿qué tal cuando se salen las malas palabras? Ahí no, ¿verdad? Ahí clarito se oye. Ahí no se traba la lengua. No se traba la lengua. Pareciera ser que no hemos confiado en un Dios poderoso y que solo estamos jugando al cristinito de solo irme a sentar a la silla y cantar las alabanzas, los coritos, así como hacemos aquí. ¿Usted ve esto? No crea que está de adorno. Algún día nos van a ver cantar. Pero no se trata solo de eso. Se trata de impartir el mensaje. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Oiga bien. Por eso, hermano, usted que me escucha o me ve, yo le voy a decir algo. Hay muchos que son estudiados y eso le hacen creer a la congregación de que necesitan estudiar para poder predicar, que necesitan ir a estudiar teología, que necesitan ir a estudiar hermenéutica, apologética, para que usted pueda desarrollar un mensaje. Y si usted es de eso, a los cuales le han dicho esas cosas, al que le ha dicho, usted dígale, usted está loco, varón. Yo no necesito ir a estudiar para predicar. Yo lo que necesito es esta palabra y pedirle al Señor que sea Él quien me ilumine, que sea Él quien me guíe, que sea Él quien me dé la sabiduría, que sea Él quien me dé la valentía, que me dé las fuerzas para seguir adelante, para poder predicar su palabra. Es que no necesitamos ir a sacar un diploma para poder predicar. No lo necesitamos. Y el que cree que sí lo necesitamos está muy equivocado, porque no es así. Un claro ejemplo es en los apóstoles. Ellos no tenían un estudio, eran simples pescadores. Lo que necesitamos es tener fuerza y valor y amor por la palabra del Señor. Vea lo que dice aquí el versículo 20. Lo voy a volver a repetir. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Oiga bien, no necesitaba más que decirle a la gente que al que habían matado ellos mismos era el Hijo de Dios y que al tercer día resucitó. Eso era todo. No necesitaba más. Pero ahora nos hacen creer que que necesitamos conocer la Biblia de pasta a pasta, conocer cosas que hay muchos que ni las entienden. Y salen unos allí, sábelo todo, tocando temas así, y más confunden a la gente. Pero bien, ese tema lo voy a dejar para en otra ocasión. Ya me estoy yendo por otra parte. Vamos a continuar porque ya va siendo hora.
El 21. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Oiga bien, o sea que la gente se ponía a pensar, bueno, y este pues que no es el que andaba siguiendo a la gente, y este que no era el que andaba siguiendo a los cristianos, y que no era este el que los perseguía. Y ahora, ¿qué es lo que le pasó? Y así, y así, mucha gente habla de usted y de mí, que en nuestras vidas pasadas fuimos de una manera, pero ahora en las manos de Cristo somos otras criaturas. Sí, podemos cometer muchos errores, demasiados errores. Pudimos hacerle males a muchísima gente. Es cierto. Pero estando en este camino tenemos que ser diferentes. Y por eso es que mucha gente se dice, bueno, ¿y este qué? Ve al hermano Ponce. Y que no era este el hijo del vendedor de pan. Y que no era este el hijo del vendedor de mango. Y que no era este aquel que esto y lo otro. Y mírenlo ahora. Así decían de Pablo. Y que no era este el que seguía la iglesia. Y que no era este el que tenía un gran odio por los cristianos. Así decía la gente. La gente estaba asombrada por lo que Pablo estaba haciendo. Pero ¿por qué la gente estaba tan asombrada? Porque el cambio de Pablo fue tan drásticamente que fue de un día para otro. De un día para otro. Por eso es que la gente se quedó asombrada y decía, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Y este se volvió loco o qué? Este está loco. Si ayer lo vi que andaba siguiendo a la gente, así me imagino que decían. Y mírenlo ahora, predicando al que andaba persiguiendo. Pero ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, el que transforma las vidas, el que cambia el ser humano. Y es ese evangelio el que tenemos que predicar, el que transforma las vidas. Por eso usted, amigo que me ve, no espere tanto tiempo. El tiempo se va a acabar. La oportunidad se va a terminar. Tiempo es ahora. Y ya para terminar, dice el 22, pero Saulo o Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oiga bien, a pesar de que ellos decían, bueno, ¿y qué pasa con este? Es que este está loco. No, él más se esforzaba, dice allí. Se esforzaba aún más, tratando de confundirlos, pero no de confundirlos de la mala manera, sino que por ver el cambio que había tenido él y ahora estaba diciendo de que Cristo era el Hijo de Dios. O sea que en pocas palabras les estaba diciendo que ellos tenían que aceptar que Cristo era el Hijo de Dios y que solamente en Él es que había vida eterna. Y solamente en Él había paz. Solo en Él. Eso era lo que Pablo les decía. Y por eso es que ellos se quedaban extrañados. Pero él se esforzaba en predicar la palabra para que la gente la aceptara. Y ya con esto termino. Nomás diciéndole a todos los hermanos que nos ven, que sigamos adelante. Hay que tener esa convicción, así como la tuvo Pablo.
que no esperemos más tiempo, no esperemos que el Señor nos llame. Usted ya está en los caminos del Señor, usted ya está en las manos del Señor. No espere tanto. Prediquemos el mensaje, llevemos las buenas nuevas allá a aquellas personas que están en oscuridad. No es necesario que usted le lea toda la Biblia a una persona, no. Solamente usted dígale, Cristo te ama y Él viene por una iglesia. Y los que no le acepten se van a quedar. Es necesario que usted haga todo un pergamino para poderle explicar quién es el Señor, quién es Cristo, quién es Jesús a las personas. Y usted, mi amigo que me ve, siempre lo voy a invitar a que si todavía no tiene a Cristo en su corazón, que lo haga. Porque todavía está a tiempo. Porque todavía la puerta no se ha cerrado. Y quiero dar un anuncio también más. Aparte de eso, pongan sus peticiones allí en los comentarios. Si usted tiene una petición de una oración por un familiar suyo o por usted, hágalo. Nosotros vamos a estar orando por esas peticiones. Y el anuncio que quiero dar es de que, bueno, no estamos transmitiendo en TikTok, pero también lo voy a repetir para la próxima. De que algunos ya saben de que se va a cerrar esa plataforma acá en los Estados Unidos. Van a quitar esa plataforma de TikTok. Y pues no hay nada que hacer. Lo único sí es que los que nos ven o nos siguen en TikTok, también tenemos las plataformas de Facebook y de YouTube. Por allí nos pueden ver. Así que les mando ese aviso para los que nos siguen en TikTok. Que si lo llegan a cerrar, por sí o por no, que nos busquen en Facebook y en YouTube. Recuerden, vivamos la vida con sabiduría. Dios me les bendiga a todos.